Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Aprende a invertir con Banco Big. Cada viernes a esta hora abrimos una pequeña ventanita a la educación financiera para explicarles de 0 a 100 conceptos básicos sobre mercados, inversión y ahorro. Lo hacemos con Nicolás del Río. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, que es analista de mercados de Banco Big. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este largo fin de semana? Bueno, pues ya sabes, todo bien, esperando un poco esa volatilidad que hemos tenido ayer, pues en los mercados financieros que no duermen, que hoy están abiertos, pese a ser festivo aquí en España, y bueno, estamos bastante expectantes respecto a la próxima semana también con las elecciones, como todo el mundo. Bueno, nosotros ponemos ahí nuestro granito de arena en educación financiera y hoy vamos a hablar de los índices y de cómo batirlos. Oye, ¿por qué es tan difícil batir a los índices? Es una de las grandes preguntas, Susana, que se hacen los gestores de fondos, ¿no? Cada año, ¿no? ¿Por qué no batimos a los índices regularmente? ¿Por qué es tan difícil? Y bueno, la clave de ello es que los índices normalmente están muy bien representados por las compañías más potentes del mercado. Es decir, si estamos en el Nasdaq, pues va a estar compuesto por las 100 compañías más potentes a nivel tecnológico. En el S&P 500 igual, tenemos las mejores compañías y al final la ponderación es tan exacta en cuanto al índice que se replica tan bien que es muy difícil batirlos. Mira, te doy una serie de datos. Desde 2001, estamos hablando de los últimos 20 años, solamente ha habido 3 años en que la mayoría de los fondos de gestión activa han superado al índice S&P 500. Estamos hablando de 2005, 2007 y 2009. No hubo más años en el que más del 50% de los fondos activos hayan batido al índice. O sea, ahí se ve la dificultad de la gestión pasiva en este caso, que son los ETFs que hemos hablado muchas veces, Susana, y en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos son tan populares que representan más del 50% de la cartera de los inversores americanos. Y pues la clave está en eso, ¿no? Es la diversificación tan especializada que tienen estos fondos y lo difícil que es, ¿no? Cada año. Bueno, es clave para batir a los índices, como tú decías, diversificación, pero ¿diversificación hasta qué nivel? ¿Cuántos valores deben formar una cartera si aspiramos a batir a los índices? Pues mira, estamos hablando ya de un inversor un poco más consolidado, ¿no? No hablamos de que abre una cuenta con 5.000, con 2.000 euros a probar en alguna acción, sino que estamos hablando ya de carteras un poco más consolidadas, normalmente a partir de 25.000 euros, 50.000, y aquí sí que tenemos una diversificación que debe ser básica, ¿no? Que es un 10 a 20 acciones, ¿no? Bien elegidas en diferentes sectores, diferentes industrias, que no estén todo concentrado en el sector tecnológico o en el sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque vamos a evitar pues un riesgo sistemático que se llama de mercado, en el cual vamos a suavizar mucho más las caídas. Si solo tenemos una concentración de 2-3 acciones, nos podrá ir fantásticamente o nos podrá ir bastante mal. Entonces, lo que hacemos es que con una diversificación básica de 10-20 acciones en general, pues se va a disipar ese riesgo de mercado, ¿no? Entonces, luego ya para los inversores que tengan unas carteras más grandes, que hablamos de 100.000 euros para adelante, pues sí que los estudios nos sugieren que ya tenemos que diversificar más, es decir, entre 20 y 30 acciones. Pero lo que está claro es que la concentración solamente aplica a aquellos inversores especuladores o a aquellos inversores que buscan un rendimiento muy puntual en el corto plazo. Pero no es lo más efectivo y eso es lo que nos dicen la historia, ¿no? de la gestión de carteras durante los últimos 50 años, ¿no? Que hay que diversificar porque es la mejor forma de optimizar nuestra rentabilidad. Vale, está aquí, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿Diversifico por sectores, por tamaño de compañías? Sí. ¿Diversifico por que combine cíclicos con defensivos, cíclicos o crecimiento con value? ¿Cómo diversifico bien? Esa es la gran pregunta, ¿verdad, Susana? Esa es la gran pregunta de todos que al final nos tiene un poco locos y también luego hablaremos un poco del horizonte temporal, que es lo siguiente, ¿no? Pero
digamos que para un inversor estándar tiene que fijarse en, digamos que una ponderación de acciones al 50%, renta variable. Dentro de esa ponderación de renta variable tenemos que sobreponderar más en Estados Unidos, porque es donde están las empresas líderes, iba a decir campeonas, ¿no? Porque son realmente unos gigantes que mueven tantos miles de millones más que países, ¿no? Entonces Estados Unidos debe ser nuestra primera opción, y luego también tener posiciones en Europa y en emergentes, ¿no? Pero hablamos de un 50-60% de acciones. Y luego los bonos, sabemos que también hay que tener posiciones más defensivas en la cartera, ya que estamos hablando de diversificación, ¿no? Entonces hay que buscar bonos de bajo riesgo, corporativos, bonos de empresas de alta calidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos que tener posiciones de metales preciosos, por ejemplo. Miramos el oro, que este año ha tenido tan buenas rentabilidades, ya hablabais de la plata anteriormente, que os escuchaba, ¿no? Pues claro que tiene que ser una parte de nuestra cartera interesante, pero no puede ser una parte, digamos, de más de un 20-30%, ¿no? Los metales preciosos y la liquidez, incluso el inmobiliario, ¿no? A través de real estate, pues debe de ser aproximadamente en total un 20%. Uh-huh. Y así sería una buena manera, ¿no? Un 25% en bonos, 20% en metales preciosos e inmobiliario y 5% en liquidez, algo así, ¿no? Oye, y entiendo que cuando uno piensa en batir a los índices no lo hace pensando en pasado mañana ni en dentro de 2 meses, sino con un horizonte temporal de medio a largo plazo, ¿no? Sí, sí. Claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi horizonte temporal? Eso es tan importante. Yo lo veo sobre todo ahora que se está poniendo de moda en las cuentas a menores, ¿no? Porque el tiempo, el horizonte temporal de plan de inversión que tenemos cuando abrimos una cuenta a un hijo, a un nieto, a lo que sea, ¿no? Tiene tal cantidad de años que no tiene nada que ver con aquella persona que está en la jubilación y que necesita un corto plazo y que necesita proteger su cartera. Entonces hablamos de que en el corto plazo lo que tenemos que tener más, es decir, hasta los 3 años, si solamente tenemos un horizonte temporal de 3 años, nuestro objetivo es mantener liquidez, batir a la inflación, y eso se hace con bonos a corto plazo, con liquidez y una pequeña parte, fíjate, un 10-15% en renta variable, Susana. Pero si al revés nos vamos a la otra pata y tenemos un largo plazo, más de 10 años, que será nuestro caso, ahora mismo, incluso el gente más joven, pues hay que maximizar el crecimiento vía renta variable, ¿no? Vía ETFs, vía acciones, vía fondos de inversión, y en este caso un 70-80% sería lo adecuado, ¿vale? Dejando un poco aparte ya los bonos a largo plazo, bonos a corto plazo, un 20%, y el resto, por lo que decíamos, metales preciosos, podemos tener algo de criptomonedas, si alguien se escapa de esa pata porque le interesa mucho, y aparte yo creo que es interesante tenerla, pero una proporción en la cartera adecuada. Y bueno, esa sería la idea, ¿no? Es decir, cuanto más cortoplacistas seamos, más hay que proteger nuestra cartera, y cuanto más largoplacistas, pues tenemos más capacidad de riesgo, más tolerancia al riesgo, porque sabemos que en el largo plazo la renta variable sobre todo se ha comportado muy bien de manera constante. Oye, para terminar, ¿cómo proteges esa cartera ante posibles eventos o eventos que son previsibles, como elecciones en Estados Unidos la semana que viene? Pues mira, Susana, en mi opinión, y esto ya es algo que hemos estado hablando en otras ocasiones, siempre he pensado que es verdad que ya se está viendo que ha aumentado la volatilidad. Evidentemente tenemos también resultados empresariales que están reflejando esos nerviosismos, pero las elecciones siempre, como digo, es una volatilidad de corto plazo. Entonces, al inversor de largo plazo le diría que esté tranquilo, que revise si tiene muchas posiciones en sectores comprometidos como las energías renovables, small caps, en ese caso reducir un poco, pero si tiene una cartera diversificada, como hemos dicho, con una amplitud de sectores, de países a nivel geográfico, lo que puede hacer es estar tranquilo, dejar que pasen estas elecciones y luego ya tomar medidas, ¿no? Pero habría que decir que en este momento lo mejor es estarse quieto y no tener muchos nervios de cara a la volatilidad que se produzca, porque normalmente es una volatilidad puntual. Muy bien, pues Nicolás del Río desde Banco B, gracias por esta pequeña lección de economía, de finanzas, de educación financiera. Cuídate mucho y disfruta del fin de semana. Igualmente. Un abrazo. Susana, adiós, chao. Un abrazo muy grande, chao. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.